Bienvenida y bienvenido, una bienvenida muy especial hoy a este público de lujo que está lleno de artistas. Aquí hay de todo, hay muchos escritores, poetas, fotógrafos, pintores, narradores, aquí hay de todo. ¡Qué maravilla! Este es un lujo de público, ¿no, Javi? Desde aquí se ve un público estupendo. Buena presentación. Un gran plantel. Estamos muy contentos de recibir hoy un proyecto, una propuesta diferente a las que normalmente traemos a la Fundación. Solemos traer poesía, solemos traer narrativa, ensayo, pero en este caso el matrimonio, la convivencia entre la pintura y la poesía tiene una forma muy específica. Juan Carmona Vargas, que está en el centro de la mesa, nos explicaba el otro día que son códices ilustrados, algo que desde el siglo, quizá desde el XVII, desde el principio del XVII no se hace. Entonces, estamos encantados. Es la segunda parte de esta colección, Hojas de Caña, pero imagino que esto tendrá una pervivencia y que esto se va a seguir haciendo en el tiempo porque presenta un interés especial. Por lo pronto, la originalidad y, por supuesto, la categoría pictórica y la categoría poética de los que aparecen en los 6 libros que van hasta ahora es innegable. Hace muy poco tiempo, Juan, me decía un crítico que tú conoces, Bernardo Palomo, un crítico amigo nuestro, que tú eras una de las 3 o 4 firmas señeras de la pintura de la provincia y de Andalucía. Entonces, claro, sí, pues sí, me lo dijo, y además no estábamos hablando de la colección porque todavía tú no me habías ofrecido lo de la colección. Estábamos hablando de pintura en general y me dijo 3 nombres y uno de ellos era el tuyo y no digo los demás para que todos los demás piensen que ellos son del segundo y del tercero. No digo los que no me conozcan, los que se han perdido por no conocer. Hay que ver. Así que para nosotros es un honor. No voy a hablar de la colección porque él mismo nos va a contar la causa, lo que le impulsó a llevar a cabo este proyecto, pero no quiero dejar pasar el agradecimiento a Juan por habernos traído a 2 personas a las que yo estimo muchísimo y a las que leo con devoción. Falta una. Javier Salva, bueno, Eduardo Jordano ha podido venir, ya sabéis que también es amigo de la Fundación. Él se ha estado varias veces aquí, presentando y leyendo. Esperamos que pronto pueda recuperarse y volver a estar en este estrado. Pero Javier Salvado hacía muchísimos años que no lo teníamos y es un placer y un lujo absoluto asiático tenerte aquí. Y Emilio Rosales, que ya él sabe que lo queremos mucho en la Fundación, que yo lo quiero muy especialmente porque hemos compartido actividades en Grazalema, somos los 2 hijos adoptivos de Grazalema y bueno, es también estupendo tenerlo aquí como protagonista de la tarde. Así que Juan, muchísimas gracias por habernos ofrecido esta oportunidad, muchísimas gracias por habernos traído también a estos 2 amigos y grandes maestros de la poesía y no voy a decir más nada, os voy a dejar todo el tiempo para vosotros y empieza tú primero. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Estupendo. Buenas noches. Primero quería agradecer a la Fundación Caballero Bonal y especialmente a Josefa Parra por su interés y apoyo a este extraño y maravilloso proyecto. Ante todo, gracias por acudir a esta presentación. Me siento muy contento de que estéis aquí. Quizás nos extendamos un poco en este acto, pero entended que lo extraño del proyecto tiene su miga, igual que yo entiendo que si habéis acudido es porque queréis disfrutar de este hermanamiento entre pintura y poesía. Y si de disfrutar se trata, no se os hará largo. No soy de los que piensa que lo bueno si breve 2 veces bueno, pero no os asustéis, tampoco de todo lo contrario. Como veis, me encuentro muy bien acompañado para presentar esta segunda trilogía de mi colección de libros manuscritos e iluminados, Hojas de Caña. El haber tenido el apoyo de estos 3 poetas ha sido lo mejor de esta aventura.
con su presencia dan valor a esta presentación. Desgraciadamente, Eduardo Jordá no ha podido venir por problemas de agenda, pero intentaré hacer yo su papel, aunque imposible imitar esa voz tan interesante para leer poemas, porque con esa entonación los poemas adquieren un carácter muy especial. Bueno, voy a contar cómo 3 grandes poemarios ya editados se convierten en esto otro, sin edición ninguna, un solo ejemplar. Aquí en la pantalla podéis ir viendo las imágenes de los libros. Es imprescindible este documento visual para que sepáis de qué estoy hablando. Aunque después, al final del acto, os podréis acercar y ver los libros que aquí presentamos. Los manuscritos de estos poetas corresponden a 3 libros ya editados, como dije, que considero son de lo mejor de su creación. De Emilio Rosales, Árbol que crece en la ceniza. De Javier Salvago, Los mejores años. Y de Eduardo Jordá, Instantes. Yo los he iluminado con mis pinturas. Para empezar a presentar la relación pintura-poesía, nada como acudir a referentes del arte chino, que son los que más y mejor entendieron esta relación. Para ilustrarla, os voy a leer unas líneas escritas por el filósofo chino Wang Bi en el siglo III, antes de cumplir los 23 años, y como comentario al clásico de las mutaciones o Ji-Hin, texto canónico hacia el 200 a.C. Creo que las fechas son muy importantes para darle un baño de humildad a nuestro enfermizo eurocentrismo. Las imágenes surgen de las ideas, las palabras iluminan las imágenes. Solo cuando se olvidan las imágenes se obtienen las ideas. Cuando se olvidan las palabras se captan las imágenes. Estos han sido mis principios para acercarme a esta poesía, sin molestar mucho, tímidamente y con discreción. Es la palabra la que marca el ritmo y no al revés. Si me lo permitís, como creador de la colección, voy a intentar exponeros el proyecto. El libro, como formato histórico, siempre me ha atraído, por ser capaz de abarcar en tan poco espacio todo un universo. Puede ser que el germen de estas hojas de caña hayan sido esos libros de horas que vi por primera vez en la Biblioteca Nacional de París hace ya muchos años. De ellos, de su escuela parisina, nace el llamado Renacimiento del Norte. La primera trilogía de hojas de caña la presenté aquí en Jerez y reunía a 3 grandes poetas de esta zona, Francisco Bejarano, Pedro Sevilla y José Mateo. Jerez es mi lugar de nacimiento, pero Sevilla ha sido donde he pasado casi media vida. Por eso quería ampliar esta colección con una segunda trilogía de poetas centrados en esta ciudad. Pues bien, me fui a buscar el gran milagro de las palabras y acudí a estos poetas. No porque escriban poemas, sino porque hacen poesía. Solo lo poético convierte un poema en poesía y unas pinceladas en pintura. Con la luz de mis pinceles me he esforzado en iluminar estos 3 libros. Todo lo que como pintor realmente me interesa es invisible y en un nivel muy sutil carece de cuerpo. Ahí radica la esencia del ser, que yo llamo lo poético, que nunca se ha quedado en la epidermis de lo que ahí hay. Esa llamada realidad, como diría un japonés o un barroco, no es más que la vana visión de un mundo flotante e ilusorio. Creo que lo que nos ha unido aquí compartiendo estas hojas de caña es considerar lo poético como la única y verdadera puerta, la llave por la que transitar por ese misterio que nunca será ni debe de ser desvelado. Voy a intentar introducir a los 3 autores con unas breves líneas. A Emilio Rosales he tenido la suerte de conocerlo desde siempre. Quien lo haya leído considerará conmigo que sus poemas nacen de la misma tierra, huelen a musgo y humus, y tienen el ritmo que tiene el cuerpo subiendo y bajando crestas, montañas, riberas y llanos. Voy a leeros unos breves versos del poema Animula Animal. Solo escuchas y aguardas, pero nada sucede. A la entrada del pozo te asomas, como el corzo o la liebre, aunque tú, alma mía, inocente y oscura, con el rastro perdido. Vivir es olvidar, canta y regresa, pero mejor que sea él quien siga. Quiero dar paso a Emilio Rosales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
varias cosas que quiero agradecerle a Juan Carmona en relación a este proyecto en el que he tenido la suerte de participar y la desdicha, ya diré después. Bueno, lo primero son los libros en sí mismos, que me parecen magníficos, el mío un poco más que los demás, obviamente. Bueno, estos libros yo creo que son el fruto de un planteamiento, a mi juicio, muy acertado de la relación entre la pintura y su objeto, en este caso la poesía. Pienso que Juan Carmona ha sabido aquí evitar, apoyándose en una... ¿Se escucha bien? Sí. En unas intuiciones que me da como un rebote de un pitido y no sabía. Es cosa de los años, entonces. No. Pienso que Juan Carmona ha sabido evitar, al emprender este trabajo, apoyándose en unas intuiciones esenciales, las dos tentaciones que pueden empobrecer un proyecto de este tipo. Convertir la pintura en ilustración del poema, sacrificando su propia libertad, la autonomía de la que nace el vuelo de su verdad y su belleza, o por el contrario, proyectar la pintura como una enorme sombra sobre el poema, imponiéndole su sentido, insertándolo en sus propios intereses, en fin, instrumentalizando el poema. Quien conozca la obra de Juan Carmona notará enseguida, en cuanto se acerque a estas obras, que estos libros son sus pinturas en estado puro. La relación con los poemas creo que no ha impuesto a la pintura una exigencia o unos compromisos que la empobrezcan o la alejen de esa fidelidad a sí misma sin la cual, si me permitís insistir, cualquier obra de arte tiende a convertirse en una impostura. Bueno, no es que yo sea un adepto de la doctrina esteticista o la doctrina del arte puro, pero sí estimo que solo cuando el arte ha resguardado esa fidelidad a sí misma y ha hecho de ella casi una obsesión, puede salir de sí, y entonces es cuando tolera el compromiso, incluso cualquier compromiso, con otros momentos de la acción, el pensamiento o el sentir del hombre, por no decir la acción, el pensamiento o el sentir de ese gran animal, que como intuyeron los más antiguos filósofos, incluido Platón, quien haya leído el Timeo lo sabe, es el mundo. Dicho de otro modo, creo que lo que encontramos en este libro no son estrictamente ilustraciones o imágenes producidas para cumplir una función concreta que las hace depender de algo externo a sí mismas, en este caso los poemas. Lo que tenemos aquí son más bien obras de arte que buscan dialogar con otras obras de arte de las que se saben independientes y más aún, sobre todo, de las que se sienten radicalmente extrañas. Y dialogando además con cada uno de estos libros, de estas voces poéticas, en su propio lenguaje y en su mundo, que yo creo que es una de las cosas que realmente sorprenden a las personas que se acerquen a ver esto. Es que cada libro es distinto, en cada libro, las pinturas son distintas, son imposibles de desligar del mundo que hay en esos poemas, y debajo de cada una de ellas hay siempre un trazo, una mirada y una perspectiva que es la de Juan. Pero creo que sin perder nada de lo que es su propia pintura y su mirada sobre el arte, ha sabido al mismo tiempo entrar en el mundo de cada uno de nosotros. Yo así al menos lo veo. Si hubiera que poner así como a la entrada del infierno, ¿no? Lasciate ogni esperanza aquí, voi che entrate. Si hubiera que poner así un aviso, o lo de Platón, que nadie entre aquí si no sabe matemáticas, en la puerta del castillo pictórico de Juan Carmona yo pondría: amantes de lo evidente, huid. Bueno, esa frase creo que está escrita en la puerta de entrada al mundo pictórico de Juan Carmona. En las imágenes de estos libros, como en toda su obra, hay una tensión, porque desde el principio, yo no sé cómo eran tus garabatos de pequeño, pero desde que empezó a pintar en los cuadros de Juan Carmona hay siempre una tensión de vida enorme, que lo sacude todo, ¿no? Y por supuesto la mirada del espectador también. Entonces hay una tensión que parece poner ante ellas como un velo, y hace que nos parezcan en muchos casos representaciones de algo que está solo entrevisto o que es imposible de asir. Una tensión, un velo, que delatan el peso de esa distancia lúcidamente reconocida entre la pintura desde la que se mira y su objeto, el mundo al que miran, en este caso los poemas o la poesía. Esto, por supuesto, no es nada nuevo.
pero cuando uno lo ve hecho de esta manera tan auténtica, pues lo de siempre, que es lo bueno, parece que está recién inventado, ¿no? Como igual que el artista saca el mundo cada día nuevo como una toalla limpia, pues esto es igual. Estamos, en fin, como siempre ocurre con la gran pintura, ante la representación de algo irrepresentable, el deseo de sobrepasar la distancia con el objeto y la prohibición que el mismo artista se impone por respeto hacia lo mirado, de dar ese paso más allá y asimilar el objeto, anular el mundo. Esa renuncia a la tentación de ilustrar los poemas se sustenta sobre una intuición, a mi juicio, también acertadísima. Su convivencia con los poemas lo ha llevado a una intimidad en la que ha comprendido lo que para mí es cierto aspecto esencial de lo poético. El poema no es un texto, el poema es un objeto, un cuerpo, un ser vivo. El poema no es algo que se ofrece para ser desvelado, el final en el que acaba el poema o la poesía, como cualquier obra de arte, no es una interpretación, esto significa algo, sino que es una vivencia, igual que hacemos cuando nos encontramos con una persona, un paisaje, etc. Yo creo que eso es la base de lo que ha dado lugar a la grandeza de estos libros, ¿no? El poema no es un texto, no es algo que se ofrece para ser desvelado, al contrario, él mismo es el acto en el cual algo se desvela, y lo que se desvela es, por supuesto, la poesía. La sabiduría de un artista que se ha entregado el cuerpo y alma a su propio arte, sin concesiones, creo que es lo que ha llevado a Juan Carmona a comprender este hecho esencial de la creación poética. Por ello no ha mirado la poesía como un texto cuyo destino es ser interpretado o descifrado, algo que encierra una clave, un sentido, un mensaje, sino como una presencia, como un cuerpo, si se quiere. Entonces, no me imagino a Juan Carmona mientras pinta estas magníficas imágenes que aquí tenemos, mirando hacia adentro de sí mismo para recoger el eco de lo que antes he leído, sino poniéndose frente a los poemas y mirándolos como si retratara o representara un modelo o un paisaje, sintiendo el poema como si fuese lo que realmente a mi juicio es, un personaje vivo, una criatura hecha de sonidos, un ser extraño cuya hermosura y cuyo sentido los fascinan, lo interrogan, lo intrigan, lo reclaman, en definitiva. Bueno, pero en estos diálogos hay una segunda tentación que, según entiendo, Juan Carmona ha sabido también evitar. Resulta fácil, al emprender un trabajo como este, dejarse llevar por la ambición del ego, que en un artista siempre es, desgraciadamente, pero al mismo tiempo necesariamente inmenso, la ambición del ego que necesita siempre devorar su objeto, en este caso el poema, hasta convertirlo en algo suyo, la tentación en suma de utilizar lo otro, el objeto, el poema, como un simple medio para exhibirse o expresarse a sí mismo. Esa idea del arte como expresión a mí me parece fatal. Solo alguien que ha alcanzado un alto grado de intimidad con su arte es capaz de adoptar esa perspectiva que limita las ambiciones del ego en favor del objeto. Bueno, evidentemente también los años de intimidad y de estudio del mundo chino y de la pintura china, evidentemente lo han llevado también a aclarar este aspecto esencial. Lo que el artista hace aquí no es interpretar el poema, desvelar su sentido para traducirlo en una imagen, lo que hace es, más bien, tratar de que el objeto, el poema, se muestre a sí mismo en el devenir de estas imágenes, del color, en el nervio del trazo, en la sutileza que lo hace desvanecerse. Viendo los libros sobre los que ha elegido trabajar de este modo, sí, desde lejos, a través de un velo, el artista creo que acierta, al menos en mi caso estoy seguro, no hablo por los demás, claro, acierta a destacar siempre unos aspectos, una dimensión de los libros a la vez muy relevante y nada obvia, porque no se trata de reflejar en la pintura la superficie evidente del poema, lo que todos ya vemos, que ya vemos sin necesidad de un trabajo de inmersión o de creación como el que él aquí hace. En mi caso, mis libros suelen crear alrededor de ellos un mundo, una tierra, porque mundo es una palabra demasiado abstracta, una tierra y una atmósfera que la envuelve, generalmente tensa, dramática y trágica, por eso siempre me he sentido muy cercano a la pintura de Juan Carmona, construida con imágenes en la mayoría de los casos irracionales, extremas y muy contrastadas, donde el peligro, la energía que nos sobrepasa, la fragilidad de los sentimientos y las ideas del hombre son la condición de su belleza y su sentido.
Pues bien, esto sobre todo, a mi juicio, es lo que Juan Carmona ha destacado y sobre lo que ha trabajado en sus pinturas. Y eso es lo que ha puesto ahí, el pequeño pajarillo y la inmensidad de la maleza del mundo que lo envuelve, la soledad del lobo en la nieve y a la vez la amenaza que encierra su belleza, la tierra virgen, pero al mismo tiempo elemental. Bueno, y lo segundo que quiero agradecer a Juan Carmona, eso es lo primero, pero lo segundo es solo un párrafo. Sí, porque si me extiendo por esto podemos terminar peleando. Lo segundo que quiero agradecer a Juan Carmona es la experiencia que ha supuesto para mí participar en este proceso, que es un proyecto suyo, en el que yo me siento solamente como un invitado, alguien que ha pasado por aquí. Una experiencia extraordinaria que aún no he agotado, tengo mucho que pensar sobre este modo de ver mis poemas, pero también una experiencia con matices muy diversos en la que creo que sí coincidimos. Porque la escritura del manuscrito me ha resultado, esto lo digo con toda sinceridad, un ejercicio muy duro, al obligarme a enfrentarme con la extrañeza y la incomodidad que me produce la imagen de mí mismo, que encierra mi letra, con la que solo me encuentro a gusto en la intimidad, es decir, cuando lo hago para mí mismo. Y debéis tener en cuenta que esto no está escrito al margen de Juan en un ejercicio de sadismo, que yo creo que no se ha igualado la historia del arte hasta ahora, nos da el libro ya hecho, con las pinturas. Solo decirlo ya me está empezando a temblar la mano. Entonces hay que ponerse a escribir esto. Y sabéis que si te equivocas, el libro está ya hecho. En fin, claro, esto es cosa para pintores, pero yo lo he pasado muy mal. Y sé que no soy... Si no, y te lo agradezco. Pero vamos, la verdad es que se hace duro, hasta que uno piensa que, bueno, que asume que el error es parte de lo que uno hace y que lo que interesa es que quede ahí también el error, pero cuesta trabajo asumir eso cuando uno lo que hace con la poesía es tratar de buscar que todo quede perfectamente controlado, y hay que quitarse eso de la cabeza. Hay que quitarse de la cabeza el actuar como poeta y el pintar y el actuar como pintor y dejar la mano libre y el trazo, pero eso después a esta edad ya es muy difícil. ¿Quién tuerce a un árbol ya así de grande? Bueno, ¿leo los poemas? Claro. Bueno, voy a leer algunos poemas como habíamos quedado. El primero que voy a leer es un poema que se titula Mono no Aware, que es una expresión japonesa muy interesante a mi juicio, porque Mono no Aware es como el llanto o la compasión por la fragilidad, el carácter perecedero de todas las cosas, incluso de las cosas más pequeñas, ¿no? Es esa imagen, recordad por ejemplo Los sueños de Kurosawa, esta imagen que tanto gusta, la flor del cerezo que no es nada pero cae, es el hombre que llora ante no por su destino de ser mortal, sino por el carácter frágil, perecedero de la belleza de todo lo que hay. Es muy interesante el enorme contraste que supone esta expresión con tendencias dominantes de nuestra cultura. Una de las citas más famosas de toda la historia de la poesía occidental, lo digo así para que el que no la conozca diga, vaya, algo me falla. Bueno, es una frase famosísima de la Eneida de Virgilio. Sum lacrimae rerum, son las lágrimas de las cosas. Pero qué diferente, o sea, el mundo llora. Pero ¿dónde aparece esto en la Eneida? Aparece en un momento en el que Eneas llega y ve el relato pintado de sus propias desgracias, ¿no? Entonces, sum lacrimae rerum. Todas las cosas lloran por el único que sufre, que es el hombre. El mundo entero llora por la tragedia, las desgracias que le ocurren al hombre. Esto es todo lo distinto, todo lo contrario. El hombre se pone fuera y llora por la desdicha, el carácter perecedero, la fragilidad, la evanescencia del mundo. Eso es Mono no Aware. Del suelo estéril tomo lo marchito, del hilo del instante, del hilo de la araña lo recojo, cada hojita del árbol, cada hojita del trébol, cada flor de la escarcha, recojo cada pluma del ave que ha partido, lo simple, la pequeña piedrecita, el grano diminuto que mañana el tiempo habrá enterrado, cada huella, recojo cada grito del grillo en el verano, cada giro del vuelo de la alondra,
cada pétalo caído del otoño de la rosa. Recojo lo olvidado. Haz que cante por ellos, no por mí, la palabra ya muerta. Pero me voy a poner las gafas porque yo no soy tan inteligente como mi amigo Juan Carmona, que ha puesto una letra que yo creo que alguien desde la Torre Melgarejo lo está leyendo. Yo he hecho el esfuerzo, pero aquí paro. Cortijo de los Albarranes, un poema dedicado a mi gran amigo Antonio Sánchez. Albarrán es una palabra que tiene varios significados, que todos son desusados. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que para nosotros esto es una palabra viva, porque tenemos el famoso Cortijo de los Albarranes en la sierra. Estaba camino de uno de los sitios más bonitos, el Salto del Cabrero, ahora ya lleva mucho tiempo cerrado. Albarrán, Diego, tiene varios significados. Normalmente el más conocido es lo que se llama un mozo, es decir, un soltero o un solterón, eso es un albarrán. Albarrán es también como el manijero de los pastores, el capataz de los pastores, pero albarrán es también, en otro sentido, igualmente desusado que los otros, pero quizás más extraño. Albarrán es el que no tiene trabajo ni sitio, una especie de vagabundo, que no tiene nada, y donde caerse muerto, no tiene casa, nada. Y este es el sentido que yo he tomado aquí. No tengo ni idea, pero no creo que sea la palabra, la acepción. No tengo ni idea por qué al Cortijo de los Albarranes se le llama así. Me imagino que es por la primera acepción, por la de los mozos solteros, pero no lo sé. Ayer fuiste un extraño entre los tuyos, albarrán, un intruso, un forastero. Hablabas otra lengua, soñabas otros dioses, otros cantos cubrieron para ti lo más desnudo. Ahora estás afuera, en el camino. Ahora, piedra suelta estás rodando, de paso, sin raíces, como el miedo. De las vallas, los bulbos enterrados, de lo poco que encuentras creciendo entre las rocas, hierba dura, viejos frutos, recoges tu alimento. En los troncos vacíos te refugias, como el zorro del cierzo o de la nieve. Si alguien llega esta noche, un mendigo quizás, un caminante, con tus bolsas vacías y tus ropas manchadas por el barro, ¿qué puedes ofrecerle? Sentirás en su voz tu propia voz. En el gesto que acusa y que interroga, te verás a ti mismo. Sabrás de su cansancio, de su herida. ¿Qué abrigo vas a darle, caminante, albarrán? ¿Qué refugio contra el viento? Mírate, nada llevas, nada tienes, ofrece lo que eres. Bosque cerrado, he traído este poema porque es el que Juan ha destacado también ahí en la portada con ese cuadro del lobo. Tiene una referencia como otros poemas del libro, geográfica, pero que es también una experiencia, el nombre es geográfico, pero una experiencia concreta. Entonces se llama Hacia el estrecho de Pineda. El estrecho de Pineda era, no creo ya que sea, un lugar remotísimo, que estaba casi en el centro de la península, pero era una mancha que se había quedado blanca, no había ningún tipo de población ni de pobladores. Era una extensión enorme, muy agrestre, en el que era, por ejemplo, fácil, relativamente fácil, ver el oso, por ejemplo, o como me ocurrió a mí. Y esta es una experiencia concreta en la que yo venía solo, ¿no?, bajando de una montaña. Era invierno, estaba, claro, estas cosas hay que hacerlo en invierno cuando está todo así, digamos, para que te coma el lobo. Entonces yo venía bajando de una montaña y ya salí, y al final de la ladera de la montaña había un bosque, y el bosque terminaba en un río. Y al otro lado seguía otra ladera de otra montaña y volvía a nacer el bosque. Cuando estaba pensando por dónde podía coger para salir de allí, vi que salía del bosque un lobo, que se me quedó mirando. No puedo decir si fue un segundo o si todavía estoy allí, mirando al lobo, porque eso es una aparición que nunca en mi vida he vivido algo igual. Entonces el animal se quedó mirándome, levantó la cabeza así un rato, pero sin dejar de mirarme, y después se dio la vuelta. Yo estaba como petrificado, se dio la vuelta y se metió
por el bosque. Y la verdad es que ese es el momento decisivo en el que uno no tiene la tentación de seguir, pero sabe que no puede, por eso se llama bosque cerrado. Detrás de los arbustos, una forma silenciosa se mueve, una silueta que cruza entre los tallos polvorientos fronterizos de las primeras matas. Es la sombra del lobo que te mira mientras bajas, despacio, hundiéndote en la nieve, la empinada ladera. Has sentido tus pasos, has sentido tu asombro, el olor de tu miedo. Ahora frente a ti, en la linde del bosque, guardando su frontera, se detiene. Largos silbos, inciertos aleteos. Te mira, indescifrable, como un presentimiento. Seguramente el aire sigue aún rozando inquieto y lúgubre las copas de los árboles, pero tú no lo escuches. Sin dejar de mirarte, levanta la cabeza. El tiempo gira despacio, bosque adentro, se ha marchado. Presientes en la altura, donde el verde se cierra, las sombras que una mano invisible ha mecido, sonidos misteriosos de dioses o de bestias, el agua primitiva golpeando entre las charcas oscuras, somnolientas. Das un paso más y dudas, y comprendes. Territorio vedado, dolor del tiempo muerto que a este lado, en tu orilla, arroja para siempre sus detritos. Bueno, y finalmente, este poema pequeño, que se titula, ya sabéis, aquello de Alberti, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, más o menos, pues, yo no soy tan listo como Alberti, además de verlo he tenido que escribir. Yo era un tonto y lo que he escrito me ha hecho dos tontos. Ay, madre, madrecita, ay, gracias que me hiciste, madre, madre, así como ahora soy. Y gracias que cantándome en la cuna, canciones sin sentido, rimas tontas, me enseñaste a cantar como ahora canto. Y gracias por hacerme, ay, madre, madre, de este barro, madre mía, de este barro tan tierno que un soplo, un leve roce, quizás una caricia, el ala de una mosca te bastó, quizás, para moldearlo. Tan tierno, madre, madre, que aunque nadie lo crea, todavía, ay, madre, si lo tocas, si lo aprietas, ay, madre, todavía se te pega a las manos. Bueno, y Juan me pidió que leyera un poema inédito. No sé por qué, yo creo que no pega, pero como él es el amo de este, lo voy a leer. Pero como me ha costado tanto trabajo encontrar, porque el poema no deja de hacerlo hasta que ya lo publique y ya no puede retocarlo. Pues voy a leer este poema, que es como una especie de venganza. Maldito. Se llama Lo Fatal. Lo fatal, cuando digáis maldito poema, tened en cuenta que Lo Fatal en poesía es el último poema que escribe Rubén Darío en un libro que se llama Los Cantos de Vida y Esperanza. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y no hay mayor hijo puta que uno que escribe un libro que se llama Canto de Vida y Esperanza y acaba con ese poema. Entonces es una cosa que dice, bueno, ahí queda eso, ahora tragaré. Bueno, Lo Fatal, grupo de amigos mirando al mar. Maldicen el sonido del oleaje que despierta recuerdos y añoranzas. Y maldicen al sol que los alumbra porque un día brilló sobre la frágil plenitud de sus cuerpos. A la nube que cruza sobre el cielo iluminado, criatura de la luz, con todo su desprecio, la maldicen. Maldicen que al pasar no deje sobre ellos sino un rastro de sombra, de ceniza y de frío. Maldicen las escasas migajas de la dicha que tan caras les cuestan y maldicen la maldita alegría que se ha vuelto con ellos tan avara. A las aves que cantan las maldicen y maldicen al aire que arrastra tras de sí las voces íntimas de los amigos muertos.
Yo maldigo a los dioses que me miran mientras todo en nosotros se derrumba. Maldigo cada huella que dejé y maldigo las olas que en la arena las estarán borrando. Por la estéril pasión de la batalla, maldigo a los que luchan y maldigo al débil que desea desesperadamente la derrota. Maldigo los caminos que se acaban, la historia que se cierra, el río que se agota. Maldigo el sucio anillo de los charcos donde el agua se pudre. Maldigo la vejez con sus olores, su miedo, su impotencia, sus renuncias. Yo maldigo la vida que me queda, maldigo cada año, cada día, maldigo cada paso que he de dar, maldigo el humillante compromiso al que ahora me fuerza. Por todo lo que alguna vez amé, por aquello que alguna vez bendije, por los dones que tanto agradecí, el amor, la belleza o el peligro, maldigo lo que soy. Me maldigo a mí mismo porque quizás mañana no esté muerto. Como se ha podido escuchar, Emilio Rosales nos habla desde el vientre del bosque, de la luz y el agua clara, de la soledad que funde tierra y cielo. A Javier Sarvago, si bien no había tenido la oportunidad de tratarlo en persona con anterioridad a este proyecto, podría decir que lo conocía desde los años 80, siendo para mí uno de mis faros poéticos. No creo que haya ningún otro autor que, hablando básicamente de su propia experiencia, hable tan bien y en profundidad de todo lo demás, del mundo en toda su complejidad, y sin caer en ninguna idealización del propio ego. Nos dice: este soy yo y este es mi tema. No te engañes, lector, no soy tan pobre como aparento. Yo también he visto mi otro rostro, sin rostro, en un espejo, sin marco e infinito. Yo creo que un poeta de su estirpe, si no existiera, habría que inventarlo, porque faltaría en la poesía sus grandes versos que, como letras de rock and roll, nos zarandean, dando ritmo a nuestras más prosaicas aventuras. Quiero dar paso a Javier Sarvago. Yo voy a ser un poco más breve y me voy a referir un poco a lo anecdótico de esta experiencia que ha supuesto Hojas de Caña. Este proyecto Hojas de Caña es ante todo el sueño de un pintor, Juan Carmona, y lo suyo aquí sería hablar de pintura. Pero yo no sé hablar de pintura, ni siquiera entiendo a los que hablan de pintura, aunque a Emilio Rosales sí lo he entendido todo, quizás porque ante todo es poeta. Pero cuando escucho a un crítico de arte me parece que estoy oyendo a un perfumista o a un catador de vinos. Demasiadas sutilezas para mi nariz, para mi paladar y para mi vista. De pintura solo sé si me gusta o no me gusta lo que veo, si me llega o no, si me dice algo o no me dice nada. Y la pintura de Juan Carmona me gusta, me llega y me dice mucho. Y además me lo dice muy a menudo, puesto que tengo 3 cuadros suyos en el salón de mi casa. Así que la pintura de Juan está muy presente en mi vida. Me enteré de este hermoso proyecto que nos reúne aquí esta tarde a través de Internet, que es el medio y la manera en la que hoy nos enteramos de casi todo. Creo que fue en el muro de Facebook de José Mateo, Pepín publicó una preciosa fotografía y un vídeo de un libro suyo, bellísimamente ilustrado, aunque aquello era mucho más que una ilustración y me pareció una maravilla. Se trataba, como supe después, de un códice iluminado por el pintor Juan Carmona, que es como se presenta esta hermosa y única colección Hojas de Caña, códices manuscritos iluminados. Por entonces no conocía a Juan ni creía que él me conociera a mí, por lo que ni remotamente se me pasó por la mente que llegaría un día en el que me pediría que eligiéramos uno de mis libros para que lo ilustrara o, para ser más exacto, lo iluminara con su visión de pintor. Lo primero que pensé fue elegir un libro que tuviera pocos poemas y, a ser posible, muy cortito, ya que la pega del proyecto, todo tiene su pega, es que hay que escribir a
poemas dentro de un librito que Juan facilita a los poetas elegidos ya con las iluminaciones correspondientes y perfectamente encuadernados, solo para que el poeta manuscriba sus poemas. Escribir a mano y que se me entienda es para mí un verdadero suplicio. Por falta de práctica he perdido la letra y hasta la firma. Lo único que escribo a mano desde hace muchos años son notas de urgencia en el primer papel que encuentro, de ideas, frases o palabras escurridizas que ando buscando y me llegan de pronto. El peligro es que si vuelvo sobre estos apuntes pasado un rato, no entiendo lo que he escrito. Probablemente haya perdido algún buen verso o algún acertado aforismo por ser incapaz de entender lo que una hora antes escribí de mi puño y letra. Así que cuando me enteré de que el libro elegido era Los mejores años, respiré ligeramente aliviado. Aunque tiene algunos poemas muy largos que me costaron lo suyo manuscribir, no es nada comparado con el Ulises, que tiene muchos larguísimos, uno de ellos de 120 versos alejandrinos. Si el libro elegido hubiera sido eso, creo que habría renunciado. Pero el esfuerzo de manuscribir o escribir a mano lentamente y con la mejor letra posible, despacito y buena letra, compensa cuando uno ve el resultado final, que en mi caso solo puede desmerecer la mala letra. Las pinturas, las ilustraciones o las iluminaciones de Juan son, como se pretende, muy iluminadoras. En todo libro de poemas míos que se precie, hay algún autorretrato y en este tampoco podían faltar. Y Juan ha aprovechado esta manía mía para hacer algunos retratos. El que sirve de portada es un retrato en negativo en el que salgo con la cara verde. No sé si por aquello de que la cara es el espejo del alma y el pintor ha percibido por alguna oculta razón que tengo el alma verde. El segundo, por mi última novela, me parece que se puede pensar con bastante lógica, sobre todo con la última. El segundo es un retrato con reflejos o con sombra, también muy oportuno por eso de la doble personalidad propia de los Pizzi en general y mía en particular. Y el tercero es un retrato en el que aparezco junto a mi gran amigo y recordado compañero Fernando Ortiz, una iluminación esta un tanto expresionista en mi opinión. Me gusta también mucho la imagen del barco varado, que podría ser una imagen de mi vida en aquellos años y en casi todos mis años. Y me gustan también especialmente los dibujos del final, iluminaciones de bares, borracheras y nocturnidad que conocí bien y viví en otra época. El dibujo de Jovellanos no sé, no lo entiendo muy bien. Solo lo entiendo si leemos el nombre como un jeroglífico. Joven ya no. O sea, joven ya no. Es decir, que de joven nada de nada. Y visto así cuadra perfectamente porque el título Los mejores años es una ironía. Los años de los que hablo no tienen nada de mejores y ni siquiera de buenos. El conjunto de todas estas imágenes y alguna que otra japonería dan como el resultado un hermoso libro que para mayor mérito tiene la virtud de ser único, como todos los de esta colección. Porque se trata de un verdadero libro de artista en el que todo es único y original, tanto los poemas manuscritos por el autor como las iluminaciones de Juan. Un libro excepcional que solo una persona tendrá el privilegio de poseer y disfrutar. Estos poemas míos escritos con esta mala letra solo podrá disfrutarlos o padecerlos quien calce esta pieza única. Ni siquiera yo, que soy el autor de los poemas de mi libro, y ni siquiera el pintor que lo ilustró, podremos tener un ejemplar. Solo hay uno y solo quien consiga llevárselo podrá tenerlo. De esto sí que se puede decir eso que se dice de los grandes artistas en los programas de variedades. Personal, único e irrepetible. Para que sepamos los poemas míos que se encuentran en este libro, Los mejores años, publicado por la editorial Renacimiento en 1991, leeré algunos. Procuraré que sean los más breves porque leerlos en público me cuesta casi tanto como escribirlos a mano. El primero se titula Último retrato de juventud. Es un soneto en asonante, como a mí me gusta escribir, porque así no suena tanto, porque el español suena mucho en consonante. Hace casi 3 años que no escribo poemas, me abandono, apenas leo. No me cultivo ni me informo, siento dentro de mí una especie de vacío que avanza y no me asusta, como
como un río de lava, o mejor, como un desierto que va ganando más y más terreno al calcinado bosque ayer tan vivo. Sueño poco, deseo lo necesario, no tengo nada y nada extraordinario espero en adelante. No disfruto del placer de vivir. Miro la vida con reserva y distancia. Cada día me consienten los años menos humos. Uno muy breve que se titula Después de la batalla, todo lo que perdí, la juventud, su brillo, a cambio de este acuerdo de paz conmigo. Este se titula Otra edad. Se me pasó la edad de ser poeta porque todo se pasa, es ley de vida. Aunque siga por vicio, por querencia, hablándole a un papel, la poesía ya no es mi patria ni mi territorio. Solo regreso a veces de visita como quien vuelve a donde fue dichoso. Un haiku, como nubes de agosto todo pasa. La vida nos demuestra que se puede vivir sin casi todo. Un poema titulado Jueves Santo, aunque yo no soy muy Semana Santero, pero aquí se va a notar que no soy muy Semana Santero. Jueves Santo, la misma luna, el mismo perfume del naranjo, aromando las calles donde la vida estalla en multitud de cuerpos que se atraen y se buscan. Calor de primavera en la piel y en el aire. Jóvenes incansables, como entonces nosotros, recorren la ciudad borrachos de deseo. Jóvenes con inviernos de abstinencia que sienten como aquel que tampoco su reino es de este mundo. Los tambores recuerdan que se marcha el patíbulo. Ante llorosas vírgenes con descaro se besan dioses que morirán como el Dios que ayer fuimos sin remedio ni culpa en la cruz de los años. Y voy a leer algunos poemas inéditos, ya que estoy en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, que no suelo frecuentar. Son algunos de los últimos poemas que he escrito muy pocos poemas en los últimos años. Yo no tengo la idea de publicar ningún libro de poemas más. Mi idea es que todos los poemas que vaya escribiendo en estos últimos años vayan a engrosar un libro que se titula La vejez del poeta y que ya lo publiqué un poco, lo anticipé un poco en mi última versión de mi poesía completa. Y supongo que será mi último libro y no sé si se publicará póstumo cuando yo ya esté convencido de que no hay nada más que decir. Este poema se titula La felicidad, el verano, la vida sin deberes ni escuela, las mantas en el suelo a la hora de la siesta, el agua helada y clara de una dichosa alberca y el burrito en la noria dando vueltas y vueltas, los palos en los charcos para atrapar libélulas, las bolas o canicas rodando por la tierra. Recién regado el cine, abierto a las estrellas y en su sábana blanca, mil sueños y quimeras. Mayor felicidad no conoce que esa. La infancia, el ogro, la bruja, el hombre del saco, la muerte, el infierno, la culpa, el pecado. La escuela, el maestro, las burlas, los palos, los locos que pasan riendo y cantando. La soga en el cuello del desesperado, el cuartel, los hombres que entran señalados por algún vecino y salen temblando. Las calles oscuras, los cuartos cerrados, los muertos que duermen en el camposanto, sus lúgubres sombras de noche vagando. El miedo a los monstruos que acechan debajo de la cama, el miedo dentro del armario, terrores nocturnos, diurnos espantos. Y era el paraíso cuando la evocamos, bendita memoria que olvida lo malo. Viejos, a través de los ojos de un viejo mira un niño, un joven, un hosco adolescente, un joven aturdido, un hombre desganado en medio del camino. A través de los ojos de un viejo miran todos los que ese viejo ha sido. Años y daños. A mi edad no me duele el daño que me han hecho, ni los recuerdo. Solo me duele el daño que yo he hecho. Mi viaje definitivo, a la manera de Juan Ramón, lleva una cita de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Y yo me iré como nos vamos todos y ya nada tendrá que ver conmigo.
Todo cuanto era dejará de ser. Todo por fin me importará un comino. La vida, el mundo, su aflicción, sus ambiciones y delirios, atrás se quedarán. Adiós los sueños, adiós todo lo odiado y lo querido. Adiós por siempre adiós. Dios mío, que solos, allá en la tierra se quedan los vivos. Y un poco en la misma línea, estos son de los últimos poemas, ya últimas voluntades. Morir en paz a su debido tiempo, sin prisa, y que al morir se acabe todo. Que no exista otro mundo ni otra vida, que sea la muerte el fin, el polvo al polvo. Que no haya más infierno ni más cielo que los que aquí viví. Que la conciencia se olvide de juzgar y de juzgarme. Que nada la atormente y la remuerda. Que este ajetreo continuo del cerebro se pare. Que no piense ni imagine. Que no quiera saber. Que no pregunte. Que no indague, ni busque, ni porfíe. Que no haya más dolor ni sufrimiento, ni más odio ni amor. Que nada y nadie duela, conmueva, dañe, hiera, importe. Que el olvido piadoso al fin se trague cuanto fui y cuanto fue. Que ni el más leve recuerdo de esta vida y su delirio me siga. Que se borre para siempre todo lo que en la tierra llame mío. Que me acoja la nada en su frío vientre y me conceda el dulce sueño eterno. No vivir, no existir, no rendir cuentas nunca más. Buen final para este cuento. Y si toca subir de fase en otra dimensión, que sea virgen, sin pasado, sin memoria, sin el pesado lastre de la vida vivida y su cansancio. Y el último, un soneto con rima consonante, me salió así. Al final del túnel, la luz, la trascendencia, la belleza, el misterio, la gracia inagotable, lo divino y sagrado, lo insondable, lo que está más allá de la certeza, lo que no entenderá nuestra cabeza porque no cabe en ella, lo intocable, lo que no es ni medible ni palpable, lo primigenio y limpio, la pureza, lo ideal, lo perfecto, lo soñado, lo prometido, el cielo, lo esperado, la cumbre, el fin, la última morada, lo que le da sentido al sinsentido de existir, el deseo, el dulce olvido, la eternidad, la oscuridad, la nada. Estos versos evidencian su estilo austero, directo y libre de empalagosa emoción. Él escribe para entenderse y que lo entienda. Por eso todo lo dice con completa claridad, y eso en estos tiempos de cultura del espectáculo y de pretenciosa verborrea es todo un mérito. Gracias, Javier, por tan cristalinas impresiones y por tu esfuerzo, pues sé que eres, como la mayoría de los grandes poetas, casi alérgico a leer tu propia poesía en público. Por último, es el momento de hablar de Eduardo Jordán y su libro Instante, que cierra esta trilogía. Sé que él está encantado de que uno de estos libros iluminados sea el suyo, ya desde que tuvo conocimiento de la existencia de la primera serie de esta colección, deseó algún día poder figurar en ella. Su poemario se divide en dos partes. Una primera titulada El infierno feliz, poemas de Manila, y una segunda, llamada Instante, palabra que da también título al libro en su conjunto. Es mucho lo que he encontrado en sus versos sobre estos infiernos supuestamente felices. Manila, sus prostitutas niñas y sus rojizas flores de frangipán. El horror y la belleza del mundo, hermanos siameses que siempre terminamos por encontrar ligados. El paso inexorable del tiempo, el milagro de unos instantes de plenitud que justifican la asistencia. Me voy a atrever, con su permiso, a leer 3 de sus poemas. El titulado
llanto tan clemente y obsequioso. Pero rosa mi cara y tu sonrisa me dice que también rosa la tuya. ¿De dónde sopla el viento? Y esta hierba, ¿cómo es que crece aquí? Ya no sé nada, ni quiero ya saber ninguna cosa. Todo sobra, a no ser estos instantes que nos dicen que el sol está brillando y que el mundo ha dejado de dar vueltas. Respira, acércate, dame la mano. Y olvida a los que dicen que la muerte es la única certeza. El titulado Elsa, esquina Rosas Boulevard. La noche huele a ketchup y a cloaca. Una vela ilumina el tenderete de una vieja que vende cigarrillos. No hay pájaros, ni luna, quizá tampoco cielo. Las niñas con vestidos ajustados, muy pintadas, modosas, corren hacia el burdel como si las llamasen las campanas alegres del colegio. Mi wife, my wife. Algún día, en el mundo de los muertos, donde el vacío es tiempo y el tiempo es solo espacio, y donde las tinieblas se burlan de los gritos, porque de nada valen ya los gritos, gritaré un solo nombre, uno solo, ignorando por qué lo he recordado, y tú lo oirás. Para terminar, voy a hacer algunas apreciaciones sobre estos libros. Al principio los llamaba extraños, no se me ocurre otra forma de identificarlos, pues que los llamados libros de artistas o de apuntes abunden, algo como unos manuscritos autógrafos y pintados en los mismos libros, no se hace desde, no sé si alguien me corregirá, principios del siglo XVII, teniendo su momento de esplendor antes de la invención de la imprenta, así que ya ha llovido desde entonces. El lector encontrará en ellos, por tanto, unos ejemplares únicos, con las portadas diseñadas con unas de las imágenes que se puede encontrar en el interior. Es lo único que es impreso en estos libros. Todo lo demás está hecho a mano. Las pinturas que ilustran los poemas van tanto a doble página como a sencilla, y están todas ellas realizadas en tinta china de colores. Mis recreaciones de otras obras pertenecientes a mi tradición están realizadas sobre papel vegetal satinado. Cada libro tiene alrededor de 200 páginas, incluyendo más de 20 pinturas y un grabado monotipo a la punta seca, además de un marcapágina con el retrato de la sombra de perfil del autor. Los textos han sido transcritos al libro de puño y letra, y por lo que me han dicho con sangre también, que no sé si me lo perdonarán alguna vez, por los autores de los poemarios, teniendo tanto valor los que escriben como su peculiar caligrafía. Un precioso objeto de gran valor para el coleccionista bibliófilo o el simple aficionado a la pintura o a la poesía que desee adquirirlo. Lo que he pretendido crear, más que unos objetos llamados libros, ha sido unos seres vivos que habiten más allá de la belleza exterior, centrada en las apariencias, con sus cánones e idolatrías. Una sustancia esencial de la vida es la diversidad, la biodiversidad. No existe un solo tipo o esencia de algo. Igual pasa en el arte, porque este no es más que vida, vida despierta de conciencia. Entender que en el arte, por ejemplo, menos es más, o que la búsqueda del silencio o la belleza es el fin último de la creación, es, para mí, en principio, un error. Entiendo que ese nivel de concebir la experiencia vital o artística podría enamorarnos y bastarnos, pero al final solo consigue equivocarnos. A estas alturas, seguir con el dilema entre lo apolíneo y lo dionisiaco no solo es anacrónico, sino que nos empobrece a centrarnos en un mero mundo de formas externas, partidistas y preconcebidas. Para mí,
pura apariencia nada más. Ya decía Ramón Gaya en un soneto que hay que ir más allá de la belleza y de la fealdad con su tristeza para encontrar el aire soberano. Y en un texto titulado El alma nada más, de 1979, nos dice que al artista le resta, no que le suma como tantos creen, la cultura, los sentimientos y la belleza, porque lo único que quiere del mundo y de la vida es el alma nada más, aunque yo creo que ni siquiera el alma es permanente. No existe un mundo espiritual separado de uno material, eso solo es una creación del yo mental y conceptual. Por otro lado, el gran silencio, lo sublime, es lo que se produce en nosotros cuando el arte logra callar nuestro ruido interior, ese incesante ruido del mundo, de nuestra mente discursiva, que no nos deja escuchar el verdadero silencio, ver el vacío, estar cara a cara con el misterio de donde parte toda la creación, incluyendo la vida misma. La sabiduría donde nace es en nuestro centro, en el ser, y solo ahí nos ilumina, solo ahí establecí el silencio, la gran belleza y todo aquello que no es realidad externa, apresada por los sentidos o sentimientos, son principios de sabiduría. Así que mi meta fue crear unos seres vivos que se relacionaran con el espectador en su mismo presente, en el mismo instante en el que pase las páginas y se detengan en ellas. Los que conocen mi obra saben que busco lo esencial, el trazo, el gesto, la mancha, elementos que en mi pintura no acaban nunca de condensarse, quedando todo a medio nacer, lo que permite a la obra permanecer siempre viva. Mi ejecución es espontánea y rápida, sabiendo que de la mancha parte la forma y de la pincelada el ritmo. Así que todo es cuestión de pintar, pero como el que no quiere la cosa, con natural desprendimiento. Por algún lado tendría que salir mi natural gitanería. Sé por propia vivencia que la pintura nace en la medida en que el pintor desaparece, tanto como el personaje necesita que desaparezca el actor de la escena. Ahora, a la terminación del acto, podéis hojear, quien lo desee, los ejemplares número